Muy buenos días, este es su programa Antena Internacional, el programa que trae las últimas noticias y el análisis de los principales acontecimientos mundiales. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial siguiendo el tema de la llegada del Papa Francisco por América Latina en esta gira que actualmente se encuentra en Bolivia y debería viajar en horas más tarde a Paraguay, el tercer y último país que va a visitar en la región. Para hablar sobre este tema que da para muchos ángulos y por esta segunda oportunidad vamos a tenerlo al reverendo padre Rafael Fernández Hart. Él es vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y con él vamos a tratar de seguir analizando esta visita, lo que está el Papa hablando sobre los diferentes temas que está tocando y que sigue siendo bastante relevante para los católicos que somos mayoría aquí en América Latina. Señor Padre, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Buenos días. Yo quería comenzar preguntándole acerca de una pregunta genérica para continuar detallando tema por tema el significado de la visita en América Latina. ¿Por qué el Padre ha decidido visitar países como Ecuador, Bolivia y Paraguay? Y como muchos de los peruanos queríamos que visitaran también nuestro país. El Perú. Ciertamente, nos lo hemos preguntado todos porque nos da pena, bueno, aprovechando esta visita pastoral, que no haya venido al Perú. En realidad tenemos conjeturas, porque tampoco es que... Una cosa sabemos es que el Papa no hace las cosas al azar, siempre hay una política, hay una inteligencia detrás de sus decisiones, pero por otra parte solamente tenemos conjeturas. Yo no creo que se trate, habría que decir claramente, no creo que se trate de un problema contra el Perú. Algunos han dicho, no, lo que pasa es que tiene algún problema con la iglesia peruana. No creo, honestamente, para nada. Tampoco está visitando Venezuela, no ha visitado Cuba, no visita Chile, el próximo año visita Colombia y Argentina. Pero lo que podemos decir es que son tres países en América Latina que son pequeños geográficamente. Y no me extrañaría que en su criterio, bueno, haya comenzado por países pequeños en América Latina. Ecuador es un pequeño país, Paraguay también, Bolivia es más grande, pero tiene una carga simbólica, ¿no? El hecho de que el Papa comience con una visita con los países más pequeños. Cuando pasó por Brasil hay que decir que no se trató de una visita pastoral, ¿no? Hay una diferencia entre las visitas pastorales y las visitas que son para un evento específico. Y cuando fue a Brasil fue para clausurar el evento del JMJ, ¿no? Que tenía lugar en ese año. Y además ya aparecía en la agenda del Papa con el Papa Benedicto. Entonces no cuenta como una visita propiamente pastoral. Las visitas pastorales, bueno, tienen tienen un protocolo diferente, ¿no? Ahora, dentro de la característica de estos tres países, tanto Ecuador, tanto Bolivia como Paraguay, tienen algo común, que tienen una gran población indígena. Y el día de ayer, el padre, digamos, nuevamente reiteró algo que ya la Iglesia hizo anteriormente, también con Juan Pablo II, que es pedir perdón. Como institución, la Iglesia, por lo que los crímenes, y así la ha llamado crímenes, que cometió la Iglesia durante la época de la colonización española en la región. Cierto. ¿Qué significado tiene? Bueno, lo ha dicho un par de veces efectivamente. Creo que el Papa tiene una conciencia de lo que ha significado la evangelización y de lo que significa evangelizar. Y es verdad, en la primera época la Iglesia no tuvo no tenía pues para nada la conciencia que tenemos hoy de la tolerancia, del respeto de la cultura, del conocimiento de las culturas. Y ciertamente la Iglesia tuvo históricamente un rol violento en la evangelización. Y más bien el Papa ha hablado hoy en estas entrevistas, no solo ha pedido perdón, sino ha hablado de la necesidad de cultivar las lenguas, de la necesidad de saber estar en las diferentes culturas. Cosa que es de por sí fundamental. Y es verdad, no había notado eso, pero es muy cierto, es un excelente punto. Paraguay, Ecuador y Bolivia tienen culturas
oriundas, indígenas, que son muy fuertes, mucho más fuertes que en el Perú. Lamentablemente en el Perú todavía tenemos que trabajar mucho más en términos de cultivar lo que son nuestras diferencias. Todavía en el Perú me parece que las diferencias las vemos o las evaluamos como deficiencias, ¿no? Con una capital limeña muy fuerte, muy presente en todo el Perú. Conversaba alguna vez hace poco, la semana pasada, con alguien, un estudiante que estudia en nuestra universidad y que viene de fuera de Lima, y se refería a Lima como el Perú, ¿no es cierto? Probablemente fue un lapsus, ¿no? Pero todavía le salió eso, digamos. Ese centralismo que viene de la colonia, de ¿no? Siglos, y cambiar eso es dificilísimo. O sea, yo creo que cuando hacemos programas como los de Beca 18, nos ayudan, o sea, esos programas que están en boga, bueno, nos ayudan a repensar muchas cosas. Bueno, estamos desviando, pero aprovecho, nos ayudan a repensar cómo estamos haciendo la nueva, no sé, reforma educativa para pensar juntos la cultura peruana. Y el Papa, bueno, ciertamente, regresando al Papa, creo que nos invita a repensar también cómo hacemos la evangelización, que es la palabra clave aquí. Claro. La Iglesia tiene una gran historia con respecto a la evangelización. Allí están las denuncias de Bartolomé de las Casas, en un inicio acerca de lo que creo que podríamos denominar genocidio en lo que ocurría en las Américas, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Por la muerte sistemática de los indios, bajo pretexto de religiosos y, bueno, de mayor poder, ¿no? No siempre es verdad, porque habría que distinguir los momentos, los periodos de la historia donde ocurrió la evangelización, y por otra parte algunos personajes importantes como Bartolomé, junto con algunos personajes que tuvieron una sensibilidad, en ese tiempo inclusive, una sensibilidad particular para darse cuenta de que estaban frente no, digamos, a un animal o a una cosa, sino a un igual, a un otro. Y aquí tuvimos realmente evangelizadores que eran verdaderos antropólogos de la época, ¿no? Que se ocuparon, sin ir muy lejos, ya que me han presentado de la Ruiz de Montoya, Antonio Ruiz de Montoya, un limeño, pero tenía una gran sensibilidad, era un verdadero antropólogo. En Paraguay lo recuerdan con enorme aprecio, porque fue uno de los que logró conservar la cultura guaraní. Escribía en guaraní, hizo un diccionario, entonces... ¿Solamente escribió la Biblia en guaraní o algo así? Para empezar, o sea, y catecismos, y hablaba del indígena además como un maestro espiritual. Él decía que había aprendido a ser un hombre de espiritual por ellos. Entonces, solamente para subrayar que incluso en esa época también hubo personajes excepcionales que fueron haciendo escuela. Para no generalizar, que siempre puede ser un poco peligroso, pero es verdad que en general hubo violencia. Correcto. Vayamos a revisar algunos mensajes del Papa que va dejando en su paso por América Latina. El primero de ellos acerca de la importancia de la familia. Yo le hacía notar en una entrevista anterior también a un invitado que tuvimos, que cuando se habla, por ejemplo, de alta delincuencia, todo el mundo habla de más policías, hablan de más comisarías, pero nadie centra el mensaje en lo que es la constitución de la familia como el núcleo de la sociedad en general. Este mensaje del Papa con respecto a las familias con problemas, como le denominó así, ¿no es acentuar nuevamente el problema en la sociedad y en la familia? Sí, totalmente de acuerdo con lo que se sigue esta pregunta, porque sí, la familia es un núcleo, pero es un núcleo ¿por qué? Es un núcleo porque es la primera escuela de formación, es decir, la primera escuela de socialización. Estoy convencido que la mayor parte de personas imaginamos o esperamos que la familia sea el primer lugar en el que aprendimos no solo a decir mamá y papá, sino que con esa expresión todo lo que viene, es decir, la socialización. Aprender a ser un otro dentro de la familia, a ser respetado, a conocerme, a saber de mis afectos, de mis emociones, etc. Y en ese sentido, volver a la familia no es banal. En un tiempo como este en el que hemos relativizado el sentido de la familia, lo hemos banalizado. Y no se trata de un pensamiento conservador, no se trata de un pensamiento conservador, romántico, sino se trata de entender que la familia realmente ha sido la primera escuela
de socialización y donde creo que deberíamos recuperar en muchos sentidos el sentido de esta familia. Claro, ¿de qué sirve pues llenar la ciudad de policías o de militares, como decían algunos, si finalmente lo que está roto está rota la base? Es decir, hasta los primeros, no sé, los psicólogos, un psicólogo como Winnicott, Erickson, hablan de los espacios de socialización en la relación madre-hijo, padre-hijo. Allí se gestan las primeras bases. Aprender valores o principios a la fuerza y después es muy difícil, Y más caro Más caro y evidentemente... muy tarde tal vez. Así es. ¿No? Los valores hay que aprenderlos, pero ya desde pequeño, ¿no? Y como algo que es natural. Siguiendo este tema de la familia, ya hace ya mucho tiempo el Papa ha comenzado a hablar que la Iglesia Católica tiene que adaptarse a lo que es las modificaciones sociales que ha habido en la familia a través del tiempo, ¿no? Sí. Específicamente, ya lo han notado, es por ejemplo el papel que tiene el divorciado con respecto a la familia y a la iglesia y algunos sacramentos de la iglesia. ¿Cómo está adoptándose y a qué punto va, digamos, esa adopción de lo que es la doctrina cristiana y católica específicamente con respecto a estas modificaciones de la familia? Así es. Sí, bueno, por una parte he comenzado diciendo que a veces hemos banalizado el sentido de la familia, y es verdad, pero por otra parte también nos enfrentamos con un principio de realidad, y el principio de realidad es que se producen situaciones nuevas y que son difíciles. O sea, es comprensible que alguna pareja eventualmente, no pueda seguir junta, por alguna razón de fondo, ¿verdad? Y eso ha hecho que el Papa, ya hace un par de años, si mal no recuerdo, propusiera un cuestionario a todas las conferencias episcopales, a todos los países del mundo, para que los ciudadanos de a pie, los laicos de a pie, expresaran su opinión, su óptica sobre las nuevas formas de familia. Creo que fue una encuesta muy amplia, que barría todo, desde divorciados vueltos a casar, hasta temas de fertilidad y qué sé yo. Se supone que tenemos un sínodo. Todos esos materiales son los preparatorios para un sínodo, que tendremos el sínodo que habrá próximamente, y que esperamos que eso permita repensar de manera fresca no solo la iglesia, sino la familia. Ciertamente, entonces hay que conciliar las dos cosas. Por una parte, no banalizar la familia, lo que significa la familia, pero al mismo tiempo tener mano derecha e izquierda, tener el otro lado que es el principio de realidad. Hay familias que efectivamente lo más sano de repente es que se separen, es decir, hay una situación a veces de tal violencia, y uno dice, no, es que realmente lo mejor es que ustedes no vivan juntos, ¿no? Es decir, también es un principio de realidad. Y lo que veo que este Papa tiene es un sentido muy ágil de lo que dice lo real también. Y hay que incorporar lo real dentro de perspectivas de formación eclesial contemporánea, ¿no? Correcto, padre. Vamos a hacer acá una pausa y volvemos con nuestro programa Antena Internacional. Ya, se encuentra Carlitos. Ya, listo, Carlos. Prepárate. Luchito Zuta, mira, te va a trasladar Manrique a La Palma. Conversaba con nosotros Mario Casareco Latorre, comandante departamental de Lima Centro, dando cuenta de estos primeros resultados tras las tareas de rescate que se vienen dando en esta parte de la carretera Chayán-Churín, en la provincia limeña de Ollón, en donde hasta el momento hay 4 fallecidos, 4 heridos, y las tareas de rescate se toman bastante
Continuamos con su programa Antena Internacional. Hoy estamos entrevistando al reverendo padre Rafael Fernández Hart. Él es vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y estamos revisando un poco lo que está encontrando el viaje del Papa, este periplo que está haciendo, o que ya hizo en Ecuador, está actualmente en Bolivia, y el día más tarde va a estar en Paraguay y mañana también. Hay otros temas que también ha revisado el Papa en su periplo, por ejemplo, el tema de lo que es la sociedad de consumo en nuestra sociedad, ¿no? Cómo es que nos impulsa esta vorágine de consumir muchas veces productos que no necesitamos, y que la sociedad, en general, de empresas transnacionales que lucran vendiendo productos que muchas veces ni siquiera necesitamos. ¿Cómo observa este llamado específicamente en América Latina? No es un llamado a pensar el modo en el que estamos creciendo. América Latina está creciendo en general. Creo que, bueno, quizá países como Chile, Argentina, Brasil comenzaron este proceso de crecimiento antes. Perú se ha puesto en la cola ahí junto con otros países. Pero creo que lo que el Papa dice en América Latina es, ojo, con el modo en el que estamos creciendo, porque es verdad que consumimos, y consumimos exageradamente, de una manera que es exacerbada, y el consumo, es que realmente entramos en una lógica de consumo que es irracional, ¿no? Es decir, lo cual significa además, a propósito del consumo, lo cual significa que vamos haciendo todo aquello que el Papa denuncia en la encíclica Laudato Si. La encíclica no solamente es una loa al mundo, a nuestra casa común, no solo es una loa a lo que significa cuidar el mundo, sino que no cuidamos el mundo con un consumo que es exagerado, ¿no? Es decir, nos llevamos de encuentro todos los árboles y todo lo que pueda aparecer de encuentro porque queremos consumir. Entonces tenemos un ser humano que es muy voraz. El ser humano, que una reflexión quizás medio filosófica, el ser humano es muy voraz. Es decir, estamos albergados por el deseo que nos hace cada vez mejores personas, pero también nos hace ser naturalmente voraces, y consumimos sin pensar. Entonces la invitación de Papa es, bueno, ojo, pensemos un poco antes de consumir, pensemos 2 veces las cosas antes de consumir. Y creo que eso es lo que podría decir a propósito del consumismo, que es un peligro. Claro. Ahora, es notorio que en esta visita del Papa, la verdad que me llama mucho la atención, porque antes la presencia del Papa causaba en la iglesia latinoamericana una especie de división, ¿no? Aquellos que apostaban por un mensaje tipo teología de la liberación, a favor de la liberación del pecado, pero también de las injustas estructuras sociales, sí. Y por aquellos que, digamos, en una forma más conservadora, consideraban que el Papa iba a dar un mensaje más ligado a la doctrina eclesial sin meterse en la sociedad. Pero hoy no vemos ese conflicto. La verdad que a mí me llama mucho la atención, porque sin ser el padre, el Papa, una persona que milita o apuesta por la teología de la liberación, sin embargo el tema de los pobres lo toca muy bien y lo toca reiteradamente. Sí. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Mi apreciación es que después de muchas décadas hemos llegado en América Latina a producir una teología más ecuánime. Una teología que es hecha en América Latina, pero más ecuánime. El contexto en el que nace la teología de la liberación era muy difícil en el mundo entero. Sabíamos que, bueno, estábamos en el mundo entero en esta especie de conflicto y oposición en contra del comunismo. Juan Pablo II, en su contexto personal y eclesial, se enfrenta con una situación difícil, con el comunismo. Y la Iglesia de América Latina produce, bueno, en ese contexto la teología de la liberación. A mi modo de ver, después de décadas, hemos llegado a una posición de la teología de la liberación mucho más ecuánime. El Papa Francisco ciertamente no es un teólogo de la liberación, la ha leído, la ha consumido, la conoce, quiero decir, no estoy diciendo consumido a propósito de no consumir, la ha leído, quiero decir, la conoce, pero ha llegado a una posición que es
mucho más ecuánime también. ¿Qué significa? Que habla de opción preferencial por los pobres, que permanentemente nos recuerda que la sociedad tiene que mirar allí donde la gente no quiere mirar, pero puede hacerlo al mismo tiempo sin exacerbar el conflicto, porque ahí está el problema, ¿no? Creo que lo que se trata es de llegar a una posición en la cual no exacerbemos la posición conflictiva o conflictual que existe entre lo que llamó Marx las clases. Y digo Marx porque la teología de la liberación en la versión peruana se inspiraba en alguna medida en Marx. Pero creo que hemos llegado a una distancia de ciertas metodologías y a una posición que es mucho más integral, que es capaz de no ser totalmente política, totalmente social, sino que es al mismo tiempo espiritual, política, social. Uno de los actos que va a realizar el día de hoy el pontífice es la visita de una cárcel. Algunos han dicho, ¿por qué la cárcel y no estos centros de ancianos o de niños? ¿Por qué ese énfasis que tiene el Papa Francisco en visitar la cárcel, una cárcel? No sé, al escuchar esta pregunta de inmediato me viene a la cabeza esto que llamaban antes las obras de caridad, ¿no? Los consejos, ¿no? Que se daba en la catequesis antigua. Yo no alcancé esa catequesis, pero en la catequesis anterior todavía, donde se repetía visitar al enfermo, al que está en la cárcel, al que está preso. Bueno, lo que dice también el texto de Mateo 25, donde dice Jesús, bueno, estuve en la cárcel, me viniste a visitar, estuve preso con hambre y me alimentaste, con sed y me diste de beber, etc. Creo, y aquí es conjetura, creo que el Papa nos da su mensaje. Es una manera de recordar el Evangelio, es un Papa que tiene muy metido dentro de sí el Evangelio, es un Evangelio que nos recuerda, hay que tener presentes a aquellos que la sociedad olvida, y la sociedad olvida en primer lugar a los marginales. La sociedad muy fácilmente tiene mecanismos, digamos, de exclusión necesarios en algún caso, porque la cárcel es una manera de marginalidad. Pero lo que puede hacer la sociedad de esta manera es como limpiar el panorama, decir, bueno, ya nos olvidamos de esta parte del ser humano, ¿no? Esta parte de la sociedad. Y de alguna manera visitar a los que están en la cárcel es ir hacia aquellos que son marginales y, como decía el Evangelio, ir hacia aquellos que requieren de la presencia del Evangelio para convertirse. Si simplemente los metemos en una caja y nos olvidamos de ellos, bueno, ¿qué esperamos que pase con ellos? Bueno, probablemente que se reproduzca el sistema, que aprendan a ser más avesados, que aprendan a ser más astutos y simplemente no hemos hecho nada con ellos, ¿no? Parte de la socialización supone tener una palabra para ellos, y eso es lo que hace el Papa. Y hablando de marginales, otro grupo en el cual, aunque no se ha dirigido directamente, pero sí lo ha hecho anteriormente, son aquellos personas homosexuales, también como parte de que la sociedad mantiene marginales. ¿Está cambiando la Iglesia su posición con respecto a ellos debido a este periodo que ofrece de imagen de mayor tolerancia del pontífice ante la minoría que ha optado por minorías de preferencia sexual diferente? Yo creo que sí. Hemos escuchado esta frase que es famosa, ¿no? Que dijo en una entrevista regresando, me parece que justamente de Brasil, en el avión lo entrevistaron y dijo, ¿quién soy yo para juzgar? Pero lo interesante es que la mayor parte de nosotros hemos hecho de esta frase del Papa un criterio para estar en la vida, donde nos encontramos personas que tienen una orientación distinta y por eso no dejan de ser ni creyentes, ni éticos, ni nada por el estilo. Son probablemente incluso a veces personas más consecuentes que muchas otras personas que tienen una orientación sexual distinta. Entonces creo que estamos aprendiendo a escuchar a las minorías. Y esta iglesia, a las minorías, y esta iglesia que el Papa nos presenta hoy, es una iglesia que dice, las minorías son minorías no porque sean delincuentes ni malas personas, son minorías porque no estamos acostumbrados a escuchar. Y hay que escuchar.
Y el Papa decía, no hay que tener miedo, incluso cuando hablaba en Bolivia decía, una de las primeras cosas que decía, no hay que tener miedo al conflicto, pero a lo que hay que tener miedo, digo yo, es a no escuchar. Y hoy esta iglesia quiere escuchar también a todas las minorías, incluidos, bueno, aquellos que tienen otra orientación, ¿verdad? Que a mi manera de ver no debería hoy en día llamarnos la atención ni sorprendernos, y menos aún preocuparnos. Lo que debería preocuparnos, y creo que aquí soy totalmente más papista que el Papa, lo que debería preocuparnos en el mundo es que el mundo pierda su capacidad de amar. Cuando el mundo pierda su capacidad de amar, como ocurre en muchos contextos, ahí es cuando tenemos que parar las orejas, las antenas y decir, esto va mal. Y eso es lo que hay que evitar. Bueno, padre Fernández, yo quisiera agradecerle por su presencia acá en el programa, gracias a usted. por escuchar sus comentarios en esta gira y esperemos pues que encontremos una América Latina mejor después de este periplo del Papa por la región. Muchas gracias y espero también que América Latina esté mejor preparada para creer en este Dios del amor. Muchas gracias. Hasta luego. Y con ustedes, señores, será hasta el siguiente viernes acá en su programa Antena Internacional. Muy buenos días.